Bueno, supongo que en muchos hogares pasa, ¿no? Que uno dice, hoy no, este mes no llego. ¿Cómo hago con esto para pagar todo esto? No llego este mes. Bueno, este espacio va a ser para ellos, que supongo que en muchas casas se debe repetir esta escena. Así que tendremos un espacio destinado a la economía del hogar, donde aplicaremos el sentido común. Exacto. Germán Albieni, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en este espacio y por enseñarnos a todos a llegar a fin de mes de la mejor manera posible. Bueno, buenos días antes que nada, Gisela, y para todos. La idea es un poco esa, ¿sí? La idea, no sé si llegar a fin de mes, pero sí la idea es un poco conocer en qué gastamos, qué es lo que percibimos, cómo organizarnos, cómo saber disponer de nuestros recursos propios o de los demás también, ¿no? Porque muchas veces utilizamos recursos que no son nuestros y no los administramos correctamente de la mejor forma posible. Bien, ¿no? Perfecto. Tú, Germán, te dedicás a algo del rubro, algún emprendimiento y demás, aplicás estos conceptos, digamos. Intento. La idea, bueno, yo me defino como, bueno, soy empresario en realidad, pero me defino también como muy emprendedor, tengo estudios en economía también, pero tengo varios emprendimientos, ¿sí? Un emprendimiento en el área más que nada de la administración. Implementamos sistemas de gestión para empresas, ¿sí? Con la gestión hablo de facturación electrónica, que ahora está muy en boga, bien, ¿verdad? Sí. El emprendimiento, la empresa ya hace va a ser en realidad 10 años ahora que está en el rubro, ¿sí? Nos dedicamos un poco a todo eso. Softmark se llama la empresa, ya te paso el chivo. Está bien, perfecto. Y bueno, y justamente pueden contratar. Claro, ahí está. Nos dedicamos a eso hace mucho tiempo, que es un poco organizar, ¿sí? A través de herramientas más que nada de la parte informática, cómo organizar justamente las finanzas de cada una de las empresas, además de otros emprendimientos, como por ejemplo un emprendimiento más ligado a las inversiones en bienes raíces y demás, un estudio que más que nada está liderado por dos escribanas, ¿sí? Un estudio Basal Sánchez, que también soy socio de allí. Y después conozco ese apellido, no sé por qué me suena. Sí, bueno. Será algo del productor, me parece. Sí, algo por ahí hay. Y después también bueno, un emprendimiento más ya ahí sí con dos colegas, sí, digámosle colegas, uno en realidad de mi época de facultad, ¿verdad? Uno que ya tiene un máster en Business y Administration, ¿verdad? Que hecho allá en Alemania, y después un economista también que tiene un máster en economía, que tratamos justamente de hacer una asesoría en la parte de economía, pero ya un poco más orientada hacia lo que es la empresa, ¿verdad? Y algo, digamos, con algunos factores más de repente macroeconómicos o de marketing o lo que sea. Perfecto, ¿sí? Tema entonces ya entendimos que sabés y bastante. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, en primera instancia tú nombrabas recién la palabra de sentido común, ¿no? El sentido común, que a veces suele ser el menos común de los sentidos, pero básicamente es un poco lo que nos permite, ¿verdad?, organizar todo, ¿no? Pero yendo a lo que nos ocupa, que es la parte de la economía o la economía doméstica, ¿tá? Utilizarlo en su más amplio sentido. Yo me considero un ferviente defensor del sentido común. Me parece que realmente es algo que nos cuando permite no sabemos qué hacer, apliquemos el sentido común. Sin duda que sí. Por ejemplo, quería empezar un poco a hablar de economía, ¿no? Pero bajar un poco a tierra lo que es la economía, porque a veces hablamos de economía y uno se asusta, ¿no? O uno habla de repente de variables macroeconómicas, le hablan de la inflación, le hablan de la evaluación, le hablan del PBI, y uno no sabe de qué están hablando. De repente dice, subió la inflación, bajó la inflación, y de repente realmente no sabemos a qué hace referencia con la inflación, ¿no? Por ejemplo, la definición de economía es un vocablo que proviene del griego, ¿no? Y ese vocablo significa, ¿sí?, administración de una casa o familia, ¿sí? Entonces, el origen de la palabra economía habla de eso, ¿verdad? Habla de la administración de lo que podemos tener en nuestra familia, en nuestra casa. Ese es el origen de la economía. Si bien hoy, cuando hablamos de economía, pensamos en otra cosa, eso no deja de ser el origen, ¿no? Y en 1932, un economista, no es de los más populares, ¿no?, pero hay un economista que se llama
Lionel Robbins, ¿sí?, describió a la economía como la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre medios escasos que tienen usos alternativos. ¿Qué es todo esto que parece difícil? Es básicamente cómo administrar, ¿sí?, recursos escasos, ¿sí?, por ejemplo, el sueldo, el salario, lo que percibimos, en necesidades, ¿sí? Incluso se habla por ahí de necesidades ilimitadas, suplidas con recursos escasos, ¿no? ¿Por qué necesidades ilimitadas? Porque en realidad en un mundo de consumo como en el que vivimos actualmente, necesidades hay las que quieras. Y están surgiendo nuevas a cada momento. Exactamente. Y además los empresarios, el marketing y demás tienen la gran virtud de poder justamente generar necesidades. Entonces muchas veces nosotros no generamos necesidades sin que realmente existan. Pero no podemos tampoco estar aislados del mundo de cómo es, ¿verdad? El tener un celular mejor, el tener un auto mejor, todo ese tipo de necesidades que quizás si uno la analiza fríamente, capaz que no son tal, pero en el mundo de hoy están instauradas como una necesidad, ¿verdad? Entonces, la idea es cómo hacer para que nuestros recursos, que son escasos, ¿sí?, puedan justamente darnos la mayor cantidad de satisfacción en este tipo de necesidad. Que es un poco lo que sucede, hoy está en boga el tema del presupuesto, ¿no? El presupuesto nacional. ¿Y qué es el presupuesto nacional? El presupuesto nacional, ¿sí?, es lo que nosotros tenemos para gastar en determinado periodo de tiempo, ¿está bien? Y lo que se hace en el presupuesto, y se habla, y va de una cámara a la otra, del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, bueno, es básicamente cómo organizarnos esa plata que a nosotros nos ingresa en determinado periodo en los rubros que nosotros tenemos que gastar. Y eso todas las necesidades. Exactamente, exactamente. Y eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer también. Nosotros debemos planificar nuestro presupuesto para poder saber en lo que debemos y en lo que tenemos que gastar. ¿Está bien? Entonces, hay que partir de una premisa, y que ustedes van a decir, bueno, con lo que me vas a decir estás robando la plata, ¿no? Pero en realidad es una premisa muy básica, ¿tá?, que es no gastar más de lo que se percibe. Sí, ¿no? Es muy básica, pero hay veces que no se cumple. Exactamente. ¿Y por qué no se cumple, no? Muchas veces no se cumple porque uno no sabe lo que realmente percibe o lo que realmente gasta. ¿Está bien? ¿Cuántos de nosotros hacemos un control de nuestros gastos? Es muy difícil. Uno, en realidad es muy fácil, pero es muy difícil que lo hagamos, ¿no? Uno cobra y después va gastando y no sabe exactamente cuál es el dinero que le sobra, o cuánto es lo que gastó, o cuánto está gastando en determinado rubro, como para después poder analizarlo. ¿Está bien? Eso es una de las primeras premisas que uno tiene que mantener. Incluso hay hoy en día muchas tentaciones, ¿tá? Por ejemplo, hay tentaciones sobre el dinero electrónico, ¿sí? Ahora está en boga también el tema de la inclusión financiera, ¿sí? ¿Qué es la inclusión financiera? La ley de inclusión financiera es tratar de hacer que todos los individuos empiecen a utilizar más las herramientas de dinero electrónico, ¿sí? Por ejemplo, tratar de sacar el efectivo de la calle, ¿no? Usar las tarjetas de débito, usar las tarjetas de crédito con distintos fines. Sí, ahí quizás gastás sin saber. Exactamente. Entonces, justamente, el gobierno, en realidad, por fines más que nada recaudatorios, ¿no? Trata de tener más control sobre la economía, pero también hay un tema de seguridad. Evidentemente que cuando uno está con menos dinero en la calle, en una sociedad que se ha vuelto bastante insegura, reduce los riesgos, ¿no? Reduce los riesgos, exactamente. Entonces, pero eso trae un riesgo que en realidad, si no se administra bien, ¿sí?, el riesgo de gastar más de lo que se percibe. ¿Por qué? Porque uno habitualmente no tiene un control de qué es lo que está gastando. Más que nada con las tarjetas de crédito, porque el débito... ¿Cuál es la diferencia de débito-crédito? La diferencia de débito-crédito es que el débito es básicamente gastar plata que yo tengo en una cuenta, ¿está bien? Entonces, cuando se termina el dinero, ya el débito dice no va más, no. Está rechazada, ¿está bien? El crédito, sin embargo, ¿tá?, las financieras te dan un crédito para poder vos gastar. Ese crédito que tú podés gastar puede exceder, ¿sí?, lo que tú tenés para pagar en ese mes. Y eso habitualmente pasa, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso no nos suceda, ¿tá?, y no tengamos después una deuda mayor a la que podamos afrontar? Primero, teniendo un control, sabiendo qué es lo que gastamos, ¿tá? Para eso, los métodos que quieras. Hay aplicaciones en los celulares, sí, de control de gastos. Hay varios, sí. Hay un montón.
Hay una, por ejemplo, que se llama control de gastos, que la pueden bajar, hay algunas más complejas, menos. Hay 10.000 opciones, pueden investigarlo. Un cuadernito y uno se anota. Por eso, esa es un poco la más, digamos, tecnológica hoy. Un cuadernito, ni que hablar, para tratar de una libretita, lo que sea, para tratar de por lo menos tener, aunque sea hacerlo un mes, para saber más o menos una idea de lo que se gasta, ¿está bien? O si no, también una planillita de Excel. Yo después tengo un formato armado que vamos a pedirle a Gonzalo, el productor, que de repente lo cuelgue en las redes sociales, supuesto, para poder descargarlo y decir, claro, no tener que aprender Excel o lo que sea como para poder hacerlo y que puedan usarlo, ¿está bien? Entonces, al controlar un poco los gastos, sabemos qué es lo que vamos a gastar. Pero también hoy hablamos, no quiero irme mucho de la parte de la tarjeta de crédito, ¿no? Porque mucha gente deben escuchar que dice, no, pero fíjate que el crédito lo sacás en 6 cuotas y no lo sentís y no sé cuánto. Bueno, hay varias variables a tener en cuenta sobre los créditos que ofrecen las tarjetas de crédito. Esos créditos, ¿sí? Hay justamente la posibilidad de decir, uso las 6 cuotas que me dan sin recargo, las 12 cuotas, que no es malo usarlo. ¿Por qué? Porque es un crédito gratis, ¿sí? Cuando uno va a sacar un préstamo, ¿sí?, siempre tiene que pagar intereses. Sin embargo, si tú estás comprando algo en 6 cuotas sin intereses, es un crédito gratis. Por eso digo que yo no descarto el uso de la tarjeta de crédito. Sí hacerlo con criterio, ¿tá? Sin embargo, hay que no confundir el crédito cuando se hace justamente con 6 cuotas sin recargo, a pagar los mínimos de la tarjeta. Y a tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los mínimos, o pagar menos de lo que realmente hay que pagar en el mes con la tarjeta de crédito, implica que se refinancie y a unas tasas altísimas. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, hay que tener una previsión de lo que podemos destinar para gastar, ¿sí?, a lo largo de los meses que va a surgir esa cuota que nosotros, digamos, optamos a la hora de comprar un bien o un servicio. ¿Está bien? Eso hay que tener, también hay que anotar y tener cuidado, porque capaz que si compramos menos cosas a crédito, capaz que ahí en vez de pagar un mínimo podemos pagar la cuota en sí misma, ¿no? Claro, ahí está. Ojo, pero de todas maneras, no descartemos el uso del crédito. No descartemos el uso del crédito. Pero con control. Con control, exactamente, esa es la palabra. Y no lo descartemos porque es, como decía, un crédito gratis. ¿Está bien? Claro, está bien. Un crédito gratis. Pero hay que saber cuánto. Y otro tema importante, y ahora voy a mezclar otro concepto, ¿sí?, que es el concepto de la devaluación o de la inflación también, ¿verdad? Esos conceptos que se escuchan mucho por los informativos y demás, pero exactamente cómo los aplicamos a nuestra economía, ¿tá? Por ejemplo, la devaluación. ¿La devaluación qué es? Es la pérdida del valor de la moneda local frente al dólar, ¿no? Por ejemplo, el que el dólar valga más caro, ¿verdad?, es una suerte de devaluación. Entonces, esa devaluación hace que si yo tengo cuentas o a pagar en dólares y yo percibo un salario en pesos, eso me cueste cada vez más caro. Entonces, hay que tener una previsión importante de saber cuando nosotros vamos a acceder a una cuota que sea en otra moneda, por ejemplo en dólares, tratar de tener la previsión de dólares para poder cancelar esas cuotas. ¿Me explico? ¿Tá? Si nos sobra algo, si tenemos algo que se llama ahorro, que es justamente lo que sobra entre lo que percibimos y lo que gastamos, ¿sí?, de mantenerlo en su justa proporción en la moneda que nosotros tenemos que afrontar las deudas. Es bien importante para tenerlo en cuenta, porque si no, las cuotas en dólares, si nosotros percibimos en pesos, nos van a salir mucho más caras. ¿Está bien? Entonces, tratar de, si hay una cuenta en dólares, guardar algunos dólares para poder hacer frente a esas cuentas. Perfecto. Eso es importante. O si no, también hay otras herramientas, hay otras alternativas para poder hacer el dinero que no pierda valor. ¿Qué es eso que el dinero pierda valor, no? Porque el dinero siempre es el mismo. Bueno, el dinero no es siempre el mismo. Y por eso ahí corre el concepto de inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación se define económicamente como la suba generalizada de precios. ¿Está bien? La suba generalizada de precios hace que, por ejemplo, en un periodo que se mide habitualmente anual, suba, ¿tá?, todos los precios de forma generalizada, que se miden a través de un índice, que es el índice de precios al consumo, ¿tá? Entonces hace que tu poder de compra disminuya, ¿tá?, en una economía
perdón, en una economía inflacionaria como lo es Uruguay. Una economía inflacionaria como es Uruguay, suben los precios, entonces tu poder de compra, lo que vos podés comprar con el mismo dinero, disminuye. Entonces hay que tener la previsión de que si nosotros queremos guardar dinero, por ejemplo, y lo guardamos en pesos, ¿está bien?, podemos tener a lo largo de un periodo, o cuotas o lo que sea que tengamos que pagar, a lo largo de un periodo, nuestro dinero va a valer menos, ¿está bien? Hay instrumentos financieros después lo vamos a conversar de repente en otras columnas, cómo poder disminuir el efecto de la inflación sobre nuestros ingresos, ¿está bien? Después vamos a hablar de la unidad indexada y hablar de otro tipo de cosas, pero no quiero irme sobre temas que podamos hablar de otro lado. ¿Está bien? Y bueno, básicamente en esta primera columna era un poco ordenar, ¿no? Ordenémonos con lo que vamos a gastar, con lo que vamos a percibir, ¿ah? Y a partir de ahí, usar, ¿no? También el hecho de la tarjeta. Exactamente, y cómo usarla, con criterio. Saber que si guardamos recaudos con todo eso, vamos a poder llegar a fin de mes y después vamos a ver cómo poder ahorrar o cómo poder generar nuevos ingresos, perfecto, pero otros días. Algo que tenemos que tener claro entonces, que es algo que se puede aplicar mucho y es el sentido común. Aplíquenlo. Sí, sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Bueno, perfecto, Germán, te agradecemos mucho por este espacio. Te esperamos entonces en las próximas semanas para que nos sigas ayudando un poco en esta economía del hogar. Por supuesto. Muchas gracias a ti y un saludo para toda la